En el tema 8 hacemos una aproximación al concepto Bobad, enfocándolo desde su explicación del movimiento normal. Como observáis en el recuadro a la derecha, dentro del concepto Bobad se considera que el movimiento normal es igual a una postura normal, ya que una postura normal es el resultado final o inicial de un movimiento. Así pues, toda postura siempre está compuesta de pequeñas oscilaciones o movimientos. El movimiento depende de una postura y, por lo tanto, cualquier modificación de la postura se traducirá en un movimiento. La postura dentro de esto es la base para realizar de forma adecuada el movimiento. Es por ello que utilizan posturas set o posiciones de partida para explicar el movimiento normal y es lo que se introduce en la terapia. Por otro lado, el movimiento no se aprende. Lo que se aprende es la sensación del movimiento, es decir, el cerebro entiende de percepciones y el fisioterapeuta debe manejar esa situación como una herramienta para modificar el movimiento normal. En el otro lado, tenemos una explicación de todo esto. Para ellos el cerebro es un órgano de reacción. Todo movimiento no es más que la respuesta a un estímulo externo o interno. Y como todo movimiento depende de la postura y cualquier cambio de postura origina un movimiento, todo está interrelacionado con los cambios sensoriales, es donde entra el concepto de feedback y feedforward. En el concepto OVA se dividen los estímulos en interoceptivos y esteroceptivos. Se define el movimiento normal como la respuesta adecuada y ordenada del mecanismo de control postural normal que veremos a continuación para cumplir ese objetivo sensorio-motriz que estimulaba el cerebro. Esto quiere decir que me muevo por un objetivo y esa sensación motora que el cerebro interpreta, de la que elabora la percepción, es la guía del movimiento. Si nos fijamos en el recuadro de abajo, todo movimiento cumple unas características básicas. Primero, es adecuado o adaptado. Según el estímulo, así es la respuesta. Esto significa que un estímulo determinado siempre tiene una respuesta determinada, que es adecuada para cumplir la función que este estímulo le provoca. Es decir, si yo quiero comer, tengo un gesto para comer que es adecuado, no se me cae la comida, no me paso, etc. El movimiento siempre es económico, nunca hacemos un esfuerzo mayor al necesario y esto significa que el movimiento natural, el movimiento que todos tenemos aprendido, se regula para hacer el mínimo gasto de energía. El movimiento nuevo o el movimiento en el paciente con una enfermedad neurológica es de alto grado energético. Por otro lado, el movimiento es coordinado. Hay que coordinar cada secuencia temporal y espacial de la función, cada articulación y todo para regular bien las posturas. Y por último, que ya lo hemos dicho antes, tiene un objetivo sensoriomotriz, nos vemos por estímulos. Si nos fijamos en el cuadro del centro, el movimiento se considera básicamente de dos tipos, movimiento voluntario o movimiento automático. El movimiento voluntario es aquel movimiento que aprendemos o que estamos en proceso de aprender y también el que hacemos de manera consciente. Siempre implica un incremento del tono en el que regulamos de manera consciente todo el medio interno y externo. La repetición de movimientos voluntarios puede producir movimientos automatizados. ¿Qué son movimientos automatizados o automáticos? Todos los movimientos no conscientes que son rápidos, económicos y funcionales y que son la mayoría de nuestro movimiento normal. No requieren activación cortical y por tanto tienen un tono de base bajo, coordinado fundamentalmente por el cerebelo, los ganglios de la base y la médula espinal. Un ejemplo que podemos poner de movimiento voluntario que se transforma en un movimiento automático son los aprendizajes motores, como un aprendizaje deportivo. Es decir, aprender a montar en bicicleta, aprender a esquiar o aprender a conducir el coche. El mecanismo de control postural normal lo forman el tono postural normal, la inervación recíproca y las reacciones de equilibrio, enderezamiento y apoyo, que a continuación vamos a pasar a ver. Entendemos dentro de este concepto por tono postural o normotono el estado de tensión permanente de los músculos, que es de origen esencial y variable, y cuya función fundamental es el ajuste de la postura y el control de la actividad en general, de manera estática y dinámica. Este tono muscular se ve influido por varios factores. Los fundamentales son los siguientes. El primero, la gravedad y la base de apoyo. La gravedad es constante y siempre está influyendo en el tono muscular, y ese influjo se modifica por la posición de las palancas y por la base de apoyo. La base de apoyo va a depender mucho de su tamaño, de su movilidad o de su consistencia a la hora de generar tono. Quiere decir que una base estrecha va a generar más tono y una base ancha menos tono, una base inmóvil menos tono y una base móvil más tono, y una base con una consistencia sólida requerirá menos tono
que una base con consistencia floja, como puede ser una colchoneta. Por otra parte, la velocidad de ejecución de un movimiento es fundamental. Todos nuestros movimientos están supeditados a una calidad. Es decir, nosotros caminamos con un ritmo en el que no nos cansamos. Si intentamos caminar más deprisa o más despacio, nos fatigamos antes. También es importante para el tono muscular la integración del movimiento. Cuando hacemos un movimiento nuevo o desconocido, nuestro tono tiende a desregularse y a ser más alto, mientras que si hacemos un movimiento conocido, nuestro tono tiende a regularse y ser más bajo. Por ejemplo, cuando aprendemos a escribir, si estamos haciendo una función o cuando estéis aprendiendo alguna técnica nueva de fisioterapia, el tono de vuestro cuerpo es mucho más alto que cuando ya la domináis y sois capaces de regularlo y, entre comillas, relajarlo. Luego hay otros factores que se llaman colaterales y físicos. Los factores colaterales son el peso de los objetos, la visibilidad, el feedback extrínseco que tenemos. Y luego hay unos factores físicos que tienen que ver con nuestro feedback intrínseco, como son el dolor o la temperatura. La inervación recíproca es un concepto muy importante dentro de las teorías de los Bobath. Se entiende por inervación recíproca la modulación entre el nivel de excitación y el nivel de inhibición del sistema nervioso central para que se gradúe una actividad concreta neuromuscular, es decir, cuánto se activa o cuánto no se activa un músculo o un grupo de músculos durante una actividad. La inervación recíproca se da en todos los movimientos y en todo el cuerpo. Y aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, entre ambos semicuerpos o ambas hemicaras, entre ambos miembros inferiores o ambos miembros superiores. Si, por ejemplo, hablamos de la marcha, es importante que una pierna sea capaz de mantener el peso de manera más estática, mientras la otra pierna hace un movimiento de oscilación. Otro ejemplo sería un guiño, por ejemplo, en el que un ojo hace una función y el otro ojo se inhibe de hacer esa función. Si no hubiera una buena inervación recíproca, los dos ojos tendrían que estar siempre cerrados o siempre abiertos. También tenemos una inervación recíproca cráneo-caudal, en el que la cara hace una cosa diferente a la cintura escapular, la cabeza respecto a la cintura escapular sobre la pélvica, etc. Somos capaces de girar la cabeza sin que se giren los hombros. Luego hay una intermuscular, es lo que conocemos como músculos agonistas y antagonistas, por ejemplo, cuando hacemos un movimiento de flexión de codo, en el que el tono es diferente en el bíceps braquial y en el tríceps. Luego hay una próximo-distal, en el que tenemos una parte proximal estable y una parte distal móvil. Eso nos pasa, por ejemplo, cuando dejamos el hombro estable y la mano móvil, como cuando escribimos. O al revés, a nivel distal está la estabilidad y a nivel proximal el movimiento, que es lo que pasa cuando damos un paso. Y luego tenemos una inervación recíproca que es intramuscular. En ese caso, dentro del mismo músculo, unas fibras hacen un tipo de trabajo y tienen un tipo de tono a otras. Esto es lo que nos permite realmente una buena contracción muscular. Podemos tener, por ejemplo, los músculos biarticulares, como el recto anterior, en el que una parte del músculo, unas fibras trabajan en el céntrico y otras partes trabajan en concéntrico. Dentro de este concepto, todas las respuestas automáticas de ajuste postural se dividen en tres grupos básicos. Las más elementales son las reacciones de equilibrio. Todas estas reacciones permiten un ajuste muy fino entre los centros de gravedad sin que haya desplazamiento de los mismos sobre la base de ostentación. Por ejemplo, si estamos sentados sobre la pelvis, si estamos de pie sobre los pies. Se consigue con fluctuaciones de músculos propioceptores de la cabeza, el tronco y los miembros. Son muy económicas, se producen ante cualquier movimiento fisiológico como puede ser la respiración, la deglución, y es clave la posición de los pies, porque si estos están alterados, la base de la que se producen todas estas reacciones de equilibrio también lo están. Del mismo modo, si estamos sentados con los pies al aire y solo apoyados en la pelvis, todo lo que tenga que ver con la musculatura pelvitrocantérea va a ser fundamental a la hora de mantener este equilibrio. El siguiente nivel nos la dan lo que se llaman las reacciones de enderezamiento y se da cuando un centro de gravedad se mueve o se modifica su posición sobre la base de sustentación o sobre otro centro de gravedad. En este caso hay un desplazamiento de masas y es, por ejemplo, cuando levantamos un brazo estando sentados. Si levantamos un hombro en flexión, ese movimiento del hombro mueve ligeramente el centro de gravedad del tronco sobre la escápula y el brazo y eso obliga a que haya un aumento de tono para mantener la posición. Otra reacción de enderezamiento, por ejemplo, es cuando intentamos coger un objeto que está a nuestra derecha, lejos de nuestro alcance, y trasladamos el peso sobre la hemipelvis derecha para poder alcanzarlo.
es algo menos económico y su objetivo es mantener los centros de gravedad frente a la base de sustentación y no caernos. El tercer tipo son las denominadas reacciones de apoyo. A su vez, podemos tener dos variantes. La primera son las reacciones de apoyo que aparecen cuando fracasan las dos anteriores y los centros de gravedad salen de la base de sustentación y como consecuencia tenemos que modificar dicha base para que ese centro de gravedad quede de nuevo. Esto nos pasa, por ejemplo, cuando vamos en el autobús y de un frenazo y nos precipitamos hacia adelante. Tenemos que echar el pie para crear una nueva base de sustentación y que el centro de gravedad quede en medio y no nos caigamos. El otro tipo de reacción de apoyo se da cuando desplazamos un miembro o una parte del cuerpo fuera de la base de sustentación y queremos generar otra. Por ejemplo, si estamos sentados y nos queremos poner de pie, al apoyar los pies en el suelo se produce una reacción de apoyo en la que aumenta el tono de los músculos extensores. Otro elemento interesante que tiene el concepto OVAS en su explicación del movimiento son los llamados puntos clave de control y los postural set, que a continuación pasamos a definir y vemos un ejemplo. Los puntos de control son unos elementos inventados para explicar las reacciones de movimiento que se definen de la siguiente manera. ¿Os imagináis una esfera como una pequeña pelota de tenis o una pelota de ping-pong, un poco más pequeña según el tamaño del cuerpo y de la zona en la que estemos hablando, que estuvieran, tal como veis en el dibujo, interrelacionadas entre ellas? Bien, tenemos un punto clave de control en la cabeza, otro en el hombro, otro en el codo, otro en la muñeca, otro en la pelvis, en la rodilla, en el pie, otro en la cadera y lo que se llama el punto clave central, que es el que tenéis ahí dibujado en el centro del tórax. No existen anatómicamente, pero se relacionan con el centro de gravedad de cada zona. Otro de los elementos interesantes en el concepto OVAD es cómo analiza las diferentes posturas. En cada postural set o posición de partida, como se llama dentro del concepto OVAD, hay una serie de requisitos neuromusculares que son los que se utilizan en terapia. Nosotros vamos a ver la sedestación recta. Ahí en el dibujo tenéis a la derecha con la V marcado como positivo la sedestación recta, que se considera más funcional, más natural del ser humano, y lo que se llama sedestación relajada, que se considera menos funcional y que lamentablemente es muy habitual en nuestro día a día. Cada postura lleva una definición exacta de cómo debe utilizarse. Por ejemplo, en esta colocamos al paciente sentado con los pies apoyados en el suelo. La distancia entre ambos pies debe ser igual a la que hay entre las dos caderas. Con esto, la alineación de los fémures permite una buena alineación de las caderas. Aproximadamente 2/3 del muslo debe estar el apoyo en la camilla o en la silla y 1/3 debe estar al aire. Las rodillas están a algo más de 90 grados y igual que las caderas, es decir, la pelvis está un poquito craneal a la articulación de la rodilla. Las palas ilíacas están perpendiculares a la base de apoyo, lo que permite al tronco estar en la vertical. Los troncantores mayores, por tanto, están ligeramente más elevados que el cóndilo externo de la rodilla. El punto clave central, que es el que veíamos en el pecho, está cayendo sobre la pelvis. Si veis la imagen de perfil, veis que si pusiéramos un punto imaginario justo entre el apóndice sifoides y la dorsal 7, ese punto caería exactamente encima de la pelvis, encima de la base de apoyo. La cabeza queda así, en posición neutra.